Buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta capacitación, que es el curso Introducción a los circuitos eléctricos de control. Una capacitación muy interesante donde vamos a ver conceptos claves, vamos a aprender a identificar ciertos componentes y creo que va a ser de gran interés, tanto para mí como para ustedes compartir en este programa de formación profesional. Mi nombre es Samuel Sánchez y estaré asistiéndoles como facilitador, esperando que este curso sea enriquecedor y que durante este módulo podamos pues llevar a cabo toda una relación llevadera y que cada objetivo pues de ustedes y de mi parte se cumpla. Bienvenidos a este tren, abrochen sus cinturones que estaremos aquí para aprender y para organizar pues lo que ya sabemos. Vamos a iniciar con una presentación personal, eh, para conocernos, para saber quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta, a qué nos dedicamos, en qué invertimos nuestro tiempo y facilitar, crear una relación más llevadera entre nosotros. Voy a iniciar con mi presentación. Mi nombre es Samuel Arsenio Sánchez Polanco. Eh, Desde el espectro profesional, pues soy ingeniero industrial de ejercicio y profesión. Soy egresado de la Universidad Dominicana OIM. También soy técnico en electricidad industrial, egresado de los programas del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotec. Estudié en el Centro Operativo del Sistema Instituto de Formación Tecnológico Dominicano y también he realizado cursos de mantenimiento preventivo total a través de la plataforma Infotec Virtual. Poseo varios años de experiencia liderando proyectos eléctricos de edificaciones civiles o residenciales. También varios años de experiencia supervisando plantas de producción industrial, donde se trabaja con muchos circuitos eléctricos de control, muchos circuitos de marcha, de arranque. También he trabajado en el área de abastecimiento de componentes eléctricos y en su logística tanto de consumo, de despacho, de demanda, mirando ya desde una óptica del mantenimiento cómo se gestiona pues el abastecimiento de piezas, de componentes eléctricos que se usan para crear circuitos de control y también para reemplazar partes o componentes de circuitos de control ante eventuales averías que ocurren en los lugares de trabajo. Así que esa es mi presentación y ahora ansioso de que ustedes pues me escriban su presentación a través del chat para con gusto leerla y compartirla con los demás estudiantes. Adelante, anímense. Aquí estoy leyendo la presentación de Maximino Reyes. Maximino Reyes dice saludos, soy de Mana de Aina, Villa Altagracia, soy chofer y estoy interesado en aprender sobre la electricidad industrial. Dice aquí que ha trabajado en compañías donde hay muchos equipos eléctricos. Muy bien, bienvenido, bienvenido y esperamos que sí, que puedas aprender. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos a Luis Rodríguez. Luis Rodríguez dice buenas noches, mi nombre es Luis, estudié electrónica, pero me gusta mucho la electricidad industrial y por eso decidí inscribirme en esta capacitación. Soy diseñador gráfico también, interesante, pero quiero aprender sobre la electricidad. Muy bien, Luis, bienvenido a esta capacitación.
También veo que nos escribe José. Dice, buenas noches, mi nombre es José Rodríguez, soy estudiante de término de Ingeniería Electromecánica, interesante, pero quiero aprender algunos conocimientos teóricos y prácticos sobre los circuitos eléctricos de control para proyectarme en mi vida laboral de una manera más amplia. Muy bien Luis, excelente. Bienvenido a esta capacitación y esperamos que se puedan cumplir sus expectativas. Tenemos aquí también a Juan de León. Juan de León dice aquí, mi nombre es Juan de León, soy estudiante de educación, mención educación física, pero trabajo como electricista informal. Me interesó esta capacitación para aprender algunos conceptos eléctricos y poder obtener una mejor remuneración en mi trabajo. Muy bien, señor Juan, que viene con conocimientos empíricos según su presentación. Esperamos aquí poder ayudarle a ordenar conocimientos, aprender más y también, ¿por qué no?, aprender de usted, de lo que usted pues nos traiga a nosotros. Esto es un intercambio. Bienvenido hermano a la capacitación. Tenemos también a José Luis de León. José Luis de León dice, mi nombre es José Luis, trabajo como ayudante de construcción y también he trabajado como ayudante eléctrico en construcciones de casas. Me gustaría ser electricista industrial y por eso estoy realizando este curso para poder desarrollarme como técnico. Muy bien, bienvenido a la capacitación. Sí, aquí vamos a aprender bastante sobre la electricidad industrial, que es un rubro bastante amplio y bastante interesante, por qué no decirlo así. Bienvenidos a esta capacitación. Gracias se me queda una persona. Sí, ahí está Gabriel Crisóstomo. Gabriel dice, saludos profesor y compañeros. Mi nombre es Gabriel Crisóstomo. Soy técnico mecánico, pero quiero aprender sobre electricidad industrial y controles eléctricos para complementar mi formación y poder tener un mejor desempeño como técnico. Muy bien, señor Gabriel, muy buena presentación, bienvenido a la capacitación. Esperamos que sí, que este curso sea enriquecedor para ti, que sea interesante y que podamos aprender. Muchas gracias por presentarse y bienvenidos todos formalmente a esta capacitación. En esta formación, este curso, módulo de formación, tenemos objetivo y es que al completar pues este curso, ustedes, cada uno de los estudiantes, tenga la capacidad de identificar los componentes de un circuito eléctrico de control y las funciones que estos pueden realizar. También, como tenemos un objetivo durante la formación, tenemos algunas reglas que recomendamos cumplir a cada participante para garantizar un ambiente agradable, un ambiente ameno y acogedor durante la formación. La primera regla es que debemos respetar la opinión de cada uno de nuestros compañeros. Sí, podemos debatir si es respecto al tema y un debate organizado, lo podemos hacer, pero respetando. Mantener el micrófono en silencio mientras usted no esté hablando, por favor. Le pedimos que nos colaboren manteniendo sus micrófonos apagados eh, mientras esté otra persona hablando. Y también que antes de hablar se debe pedir la palabra levantando la mano y esperar que le concedan la palabra. Esta formación tendrá una duración de aproximadamente 30 minutos, así que seguimos. El contenido que estaremos tratando en esta formación
será la definición de un circuito eléctrico de control, entender qué es por su funcionamiento. Veremos varios ejemplos de circuitos eléctricos de control. También otro tema a tratar será la clasificación. Cómo se clasifican los circuitos eléctricos de control por su función. Veremos también los circuitos eléctricos de control con controles lógicos programables, o PLC por sus siglas en inglés. También aprenderemos sobre los componentes elementales de un circuito eléctrico de control. Veremos ahí el contactor, el relé de sobrecarga o overload, el relé eléctrico, el controlador lógico también, los componentes elementales de un circuito eléctrico de control. Y también veremos el tema de las conexiones eléctricas tipo estrella. Conexiones eléctricas tipo estrella. Esos son los temas que estaremos visualizando durante esta sección de formación. ¿Qué es un circuito eléctrico de control? ¿Qué es un circuito eléctrico de control? A ver, vamos a escuchar por lo menos dos participantes. Luis, sí, Luis. Dice Luis que un circuito eléctrico de control es un conjunto de equipos para controlar un motor. Muy bien. Juan de León. Juan dice que un circuito es un conjunto de aparatos que funcionan para controlar algo. Buena opinión. Está bien. Bueno, Maximino también quiere opinar. Sí, Maximino Reyes, dígame. Escríbanos. Es un circuito de control eléctrico es equipos conectados para controlar un aparato eléctrico. Muy bien. Y bueno, como ustedes han dicho, en la lluvia de ideas, un circuito de control eh, es el componente fundamental para un sistema de control industrial. Esto se refiere a componentes físicos y a funciones necesarias para que se ajuste de manera automática el valor de una variable o una medida e igualar su valor a un punto de ajuste deseado. Es decir, el circuito eléctrico de control no es más que lo que permite, utilizando una serie de componentes físicos, controlar el funcionamiento de un sistema industrial. Ajusta variables, puede ser el arranque o la parada, para colocarlas en el punto de ajuste deseado. Por definición, un circuito eléctrico de control sirve para ajustar y colocar variables donde usted lo desea. Es decir, donde usted quiere que funcione un motor, en qué tiempo quiere que lo haga, cuándo quiere que inicie, cuándo quiere que se pare. Para eso están los circuitos eléctricos de control. En la imagen que podemos visualizar, vemos un circuito eléctrico de control de potencia monofásica. Ese circuito funciona a una tensión de 110 a 220 voltios. Y en el diagrama, pues se pueden visualizar los puntos de control que se quieren ajustar a la posición deseada, cumpliendo así con la definición citada anteriormente. Del lado izquierdo de su pantalla ven imágenes de los componentes que se están utilizando para crear dicho circuito, y al final se observa el motor y un dispositivo eléctrico de climatización, que es lo que se quiere hacer funcionar mediante ese circuito eléctrico de control. Es un ejemplo muy claro para nosotros, para visualizar y entender o ver de manera física la definición de lo que es un circuito eléctrico de control. Aquí también visualizamos un circuito eléctrico de control por terminales.
Se usa una tensión de 120 voltios. Vemos los puntos y los puertos interconectados. También vemos del otro lado un diagrama de control donde se especifican los terminales de cada componente que se van, que se van a conectar en este circuito. Este circuito por diagramación, por diseño, pues está para ajustar una variable de arranque y una variable de parada. Eh, Busca determinar el arranque y la parada de un motor eléctrico o de cualquier equipo eléctrico que se quiere controlar utilizando dispositivos de control y también dispositivos de protección para el mismo. Podemos visualizar un diagrama ejemplificado con, con ayudas visuales de un circuito eléctrico de control de 3 fases o 3 líneas, donde se ve cómo estaría conectado a un breaker termomagnético. Eh, este tipo de circuito es utilizado para arrancar motores que requieren una alta carga eléctrica, o sea, un consumo eléctrico significativo, y combina diferentes piezas eléctricas para controlar la variable de sobrecarga y para controlar también las variables de arranque y de parada con tiempo. Aquí se puede ver los componentes que se usaron para el diseño de este circuito eléctrico, y de manera específica se puede citar que en su diseño o diagramación se busca que haya una estabilidad en el consumo o en la carga de ese motor eléctrico que funciona con corriente alterna. También con los ejemplos de circuitos eléctricos de control visualizamos componentes, contactos de diferentes numeraciones. Como se puede ver en la imagen, casi siempre los circuitos eléctricos de control combinan múltiples cantidades de componentes. Esto va a depender de lo que se quiera buscar, qué ajuste se quiera buscar con dicho circuito y también la carga que vaya a manejar el mismo. En la imagen se ven contactores correctamente enumerados e interconectados. Con esto se busca tener una estabilidad en la carga y tener un mayor control de las variables a ajustar. En este circuito de control se pueden visualizar, además de las conexiones para sobrecarga, se pueden ver algunos instrumentos de interrupción manual y breakers termomagnéticos, los cuales son parte del circuito de control o de este tipo de circuito de control que busca una protección por tierra. Es decir, no solamente se añade la función de ajustar las variables de control, sino también que se incluye un sistema de protección. Esto lo hacemos cuando se va a conectar un equipo eléctrico de alto costo o un equipo eléctrico con riesgo de cortocircuito o con riesgo inflamable, el cual requiere una protección mayor. Este tipo de circuito es muy común en empresas manufactureras que manejan maquinarias que por lo general son bastante costosas. Aquí podemos ver un ejemplo de conexión eléctrica elemental, el cual está bastante visible aquí, podría decir. Tenemos varios dispositivos de control, unos manuales, otros magnéticos. Vemos que están interconectados. Los manuales tienen una conexión directa a los protectores de sobrecarga. Esto buscando garantizar una protección mayor. Aquí podemos ver un circuito que es común para empresas pequeñas que manejan una carga considerable, pero no a un nivel de empresas grandes, pero que necesitan
controlar o ajustar variables de forma exacta. Para buscar esa exactitud, pues utilizan este tipo de circuito de control combinando los dispositivos termomagnéticos con dispositivos manuales y de esta forma tener un control mucho más exacto de las variables eléctricas que quieren ajustar. Este tipo de circuito es común para equipos industriales, pero que están instalados en lugares muy asequibles como residencias, podría ser iglesias o un ambiente que no es propiamente industrial. Tienen la característica de que funcionan perfectamente con un voltaje de 110 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Esto facilita que en cualquier lugar usted pueda energizar ese circuito de control y le va a funcionar bien. Eh, si ustedes se fijan también en la imagen podrán ver que tiene mucho menos componentes, solamente tiene 4 componentes y con estos 4 componentes pues se mantiene un buen ajuste a las variables eléctricas de control. La desventaja de este tipo de circuito es que el mismo no es funcionar para equipos que llevan una gran carga de amperaje o una gran carga de consumo. Tenemos diferentes tipos de circuitos eléctricos de control. Estos se pueden clasificar según su tipo, según el tipo de señal que usen. En este caso tenemos los circuitos de corriente continua o corriente directa y tenemos los circuitos de corriente alterna. Aquí podemos ver un ejemplo de un circuito de corriente alterna que para el caso de los controles eléctricos industriales son los más comunes. Son más comunes los circuitos de corriente alterna porque soportan mayor carga. Los circuitos de corriente directa por lo general trabajan en 6, 12, 24 voltios hasta ese tope, pero los circuitos de corriente alterna pues pueden trabajar de 110, 220, 360 y hasta 480 voltios. Eso facilita manejar un consumo mayor de energía en amperaje y por eso los circuitos de corriente alterna son más comunes para los sistemas de control. Aquí esta planificación de circuitos eléctricos de control según su tipo de régimen. Tenemos circuitos que son con corriente periódica, otros con corriente transistoria y otros con corriente permanente. Los circuitos con corriente periódica utilizan dispositivos temporizadores que interrumpen la corriente de manera periódica según la necesidad de ajuste que se necesite. Lo de corriente transitoria mantienen pues la corriente según el consumo que hay en el circuito y los de corriente permanente es cuando el circuito una vez inicia debe mantenerse energizado mientras esté accionando. Esta clasificación nos sirve para determinar el tipo de circuito que necesitamos de acuerdo a la necesidad que tenemos de controlar en el caso que vayamos a diseñar un circuito. También los circuitos se pueden clasificar según sus componentes, si son eléctricos, si son electrónicos. Los electrónicos pueden ser digitales, análogos o mixtos. Ya los circuitos electrónicos son un rubro un poquito más avanzado desde el punto de vista lógico, aunque se usan para cargas menores por su tipología, pero sí para temas de exactitud se prefieren este tipo de circuitos electrónicos, en algunos casos digitales y en la mayoría de los casos mixtos. Es decir, se combina la tecnología digital con componentes analógicos y de esta forma se crea un circuito electrónico mixto.
Estos se pueden clasificar según los componentes. En el caso de nuestra formación, la mayoría de los circuitos que hemos visto son circuitos eléctricos por el tipo de componentes que usamos y por las variables que queremos ajustar. Los circuitos eléctricos de control también se clasifican según la configuración o flujo de la corriente. Según la configuración o flujo de la corriente, los circuitos pueden ser en serie, paralelo o mixto. El circuito en serie, un circuito en serie, el voltaje se divide para cada punto. Es decir, que en un circuito en serie, si usted tiene 3 puntos de control y su voltaje es de 90 voltios, en cada punto de control usted tendría 30 voltios. En un circuito en paralelo, el voltaje pues se mantiene sin variación en cada punto de control. Es decir, si usted tiene 3 puntos de control en paralelo, en cada punto de control usted igual va a tener 90 voltios si la conexión del circuito está hecha en paralelo. Los circuitos de control mixtos son aquellos que combinan la conexión en serie con la conexión en paralelo para buscar un control mayor o para combinar componentes que así lo requieran. Los circuitos eléctricos de control también se pueden crear utilizando o combinando la tecnología de los controles lógicos programables o PLC. Que un control lógico programable no es más que un equipo automático programable, o sea que utiliza la asistencia de una computadora para automatizar procesos electromecánicos, electroneumáticos, electrohidráulicos o electromagnéticos, tales como el control de una maquinaria de una fábrica o el montaje de un equipo de producción o de una línea de producción. La tecnología de los PLC o controles lógicos programables es utilizada en muchas industrias y en muchas máquinas. Su propósito como tal es simplificar y controlar ciertos rangos de temperatura, de entrada, de salida, evitando algunos daños colaterales que podrían tener los circuitos tradicionales y facilitando el control de los mismos. Los circuitos con controles lógicos programables prometen ser una alternativa eficiente para el futuro y pues se vislumbra que cada vez más equipos, más empresas, más industrias van a estar migrando a manejarse con los circuitos lógicos programables. Sin embargo, para entender estos circuitos, pues es muy importante conocer los circuitos eléctricos tradicionales para entender el funcionamiento como tal de un circuito y poder llevar esto a un control lógico computarizado. La información de los programas para el funcionamiento de un circuito lógico programable normalmente se almacenan en memorias o baterías, se crean copias de seguridad en dispositivos de almacenamiento no volátiles para mantener, digamos que una receta de parámetros que facilite el manejo del circuito. Un PLC es un ejemplo de un sistema en tiempo real, es decir, los resultados de salida deben ser producidos en respuesta a la condición de entrada dentro de un tiempo limitado. De lo contrario, pues entonces no recibiríamos un resultado deseado del circuito. Es decir, esto nos indica que mediante un control lógico programable, pues imputamos una programación en tiempo real y a raíz de esa programación imputada, pues recibimos una respuesta del circuito. Este proceso se hace desde una operación lógica,
Es decir, que no se trabaja directamente con una conexión física, sino que es más un proceso de programación lógica. Es por eso que estos circuitos han tenido un gran auge en los últimos años y la mayoría de las empresas pues se encuentran migrando a los mismos. El componente principal de un circuito eléctrico de control podríamos decir que es el contactor eléctrico. Un contactor no es más que una pieza o un elemento electromecánico que tiene capacidad para establecer o interrumpir la corriente eléctrica de una carga, con la posibilidad de ser accionado a distancia mediante la utilización, es decir, utilizando ciertos elementos de comando, pues los cuales pueden estar compuestos por un electroimán, por una bobina o por un círculo de corriente. El contactor eléctrico, digamos que es el elemento o la pieza más utilizada para crear circuitos eléctricos de control. Su función principal es controlar cargas, es decir, establecer, energizar o interrumpir, desenergizar, abrir un circuito eléctrico de control para ajustar una variable necesaria. Los contactores tienen una clasificación muy amplia según su capacidad, sin embargo, es una pieza elemental en la creación o la reparación de un circuito eléctrico de control. También tenemos el relé eléctrico. Este equipo fue creado en Francia y tal como indica su definición, es una palabra francés que quiere decir relevo. Este tipo son dispositivos electromagnéticos y funcionan como interruptores controlados. Es decir, el relé eléctrico pues ayuda a controlar los tiempos de interrupción de un circuito eléctrico buscando un relevo entre ciertas cargas. Utilizamos los relés eléctricos de manera muy común para intercambiar el funcionamiento de dos equipos, los cuales digamos que uno podría anteceder al otro, o uno sustituye al otro de manera automática. Esto se usa, por ejemplo, en caso de transferencias de plantas eléctricas a corriente alterna y otros circuitos de transferencia o de relevo. Una parte muy importante, una pieza o elemento muy importante de un circuito eléctrico de control es el protector contra sobrecargas o relés térmicos, como se le llama. Son aparatos muy utilizados para proteger equipos eléctricos contra sobrecargas débiles y prolongadas y se pueden utilizar tanto con corriente alterna como con corriente continua. Este es un dispositivo de protección que utilizándolo correctamente pues garantiza optimizar la durabilidad de cada equipo eléctrico de motores, impide que funcione en condiciones que no son las correctas. También garantiza la continuidad del funcionamiento de las máquinas y evita, digamos que paradas imprevistas. Y también ayuda a restablecer el arranque después de una parada no planeada con mayor rapidez. Estas ventajas hacen que los protectores contra sobrecarga sean uno de los elementos más importantes a considerar al momento de diseñar o de reparar un circuito eléctrico de control. Las conexiones eléctricas tipo estrella o triángulo son bastante comunes en el mundo industrial y por eso quisimos incluirla en este curso introductorio a los controles eléctricos industriales. Este es un método de conexión, bueno, se podría decir que es el más utilizado para tensión reducida. Se usa para motores trifásicos y es empleado para reducir la intensidad de consumo de los mismos durante su arranque. Digamos que ofrece
La ventaja adicional a controlar, a que permite controlar y en cambio a otros tipos de conexiones, pues evita el consumo excesivo de energía. El motor se debe conectar en un esquema de estrella y la intensidad pues que absorbe en teoría es un tercio de la que normalmente pudiera absorber en un circuito de control normal. Por su naturaleza, la conexión tipo estrella es muy usada en plantas industriales de gran escala, donde se manejan equipos eléctricos que consumen mucho, que demandan mucho amperaje. Y bueno, se manejan con tres fases en una conexión tipo estrella para buscar un control que sea exacto, pero que a la vez sea amigable con el consumo. En esta parte vamos a tener un pequeño foro de preguntas y respuestas donde estaremos aclarando cualquier duda con la que quede un participante. Por favor, escriban sus preguntas en el chat y la estaremos leyendo y con gusto pues estaremos respondiendo. Si tienen cualquier duda. Sí, veo que me preguntan por aquí. Profesor, ¿podría explicar nuevamente el funcionamiento del contactor? Claro que sí. Mira, como le expliqué, el contactor es un dispositivo que su uso fundamental es controlar variables eléctricas. Eh, el contactor es un dispositivo que por su composición se considera electromagnético, es decir, que usando un electroimán o una bobina ayuda a que se controle el arranque o la parada o también la intensidad de un equipo eléctrico. Es como la unidad base o el elemento base para crear un circuito de control. Es muy importante conocer el contactor, pues de no conocerlo se nos dificultaría bastante el diseño y también la reparación de un circuito eléctrico de control. Bueno, a modo de resumen y luego de responder las dudas, de las inquietudes, los comentarios, pues podemos sintetizar que es de gran importancia pues el manejo de los circuitos eléctricos de control, tanto para proteger vidas humanas como para proteger equipos eléctricos, así como para reducir o controlar más bien los consumos de energía. A través del tiempo, algunos componentes eléctricos se irán reemplazando por los controles lógicos programables o PLC. Sin embargo, su importancia siempre será la misma porque de ahí pues es que se emanan las nuevas tecnologías. Y para entender a profundidad esas nuevas tecnologías, pues es muy necesario conocer la base de donde sale todo esto. En este curso pues hemos aclarado conocimientos, aprendimos a conocer los componentes, los relés, los protectores contra sobrecarga, los contactores, los tipos de circuitos según su funcionamiento y la verdad es que ha sido bastante interesante compartir con cada uno de ustedes, escuchar sus dudas o leer más bien sus dudas y responder las interrogantes. Chicos, quiero agradecerles a todos por conectarse a esta sesión, por ser parte y estar aquí atentos, recibiendo esta formación. Yo estoy a su orden. En la próxima sección continuaremos aprendiendo ya desde una óptica más profunda sobre circuitos eléctricos enfocados en los circuitos, los controladores lógicos programables. Sin embargo, les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que hayan prestado atención. Espero que haya sido un encuentro provechoso, enriquecedor para todos y que podamos mantener este mismo ánimo en lo que nos queda del curso. Gracias a todos, pasen buenas noches
y nos vemos en la próxima, Dios mediante.